Siempre creí que el cumpleaños de una madre era un momento de gratitud. Un día en el que los hijos regresan a casa, trayendo flores, abrazos y recuerdos. Esperaba que mi cumpleaños número 72 fuera así. Risas, calor humano y el cariño de mi único hijo. Pero, aquel día, fui empujada por las escaleras por mi propia nuera. Y lo peor, mi hijo me mandó callar. Si piensas que mi historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que sucedió después, cambió no solo mi vida, sino la de todos a mi alrededor. No vas a creer el desenlace de esta historia. Pero antes, dime una cosa en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para acompañar cada detalle de este viaje de dolor, coraje y redención. Mi nombre es Carmen Villalba, tengo 72 años. Durante 4 décadas fui ama de casa en Madrid, guardiana de los recuerdos de mi familia y del hogar que construí junto a mi difunto esposo. Siempre creí que el amor de un hijo sería mi refugio hasta el final de mis días. Pero aquella noche, descubrí que hasta el silencio puede convertirse en un arma. Mi cumpleaños número 72 comenzó con ilusión. Desde temprano puse flores frescas en el salón, acomodé la vajilla de porcelana que siempre guardaba para ocasiones especiales y encendí un Rioja Gran Reserva para que respirara. La casa estaba cálida, iluminada por los candelabros de cristal que colgaban del techo alto del viejo piso en el barrio de Salamanca. Ese día no quería nada extravagante, solo un poco de amor alrededor de una mesa vestida con mantelería de lino. Esperaba risas, conversaciones y un abrazo sincero de mi hijo. En mi mente repetía la idea de que merecía al menos un instante de ternura en medio de tantos silencios. Los invitados comenzaron a llegar con perfumes intensos, abrigos caros y sonrisas aprendidas. Escuchaba el sonido de sus pasos sobre el mármol del vestíbulo, como si entraran a un club privado y no a mi hogar. Javier apareció impecable con su traje oscuro y un reloj de lujo que contrastaba con su gesto distante. Beatriz, mi nuera, llevaba un vestido entallado de diseñador, un bolso de cuero nuevo y labios pintados con precisión quirúrgica. Cuando me abrazó, su perfume era tan penetrante que me hizo apartar la cara. Fingí gratitud, pero por dentro sentí esa incomodidad que se clava en el pecho y no sabes cómo nombrar. Me refugié en la música. Caminé hasta el piano de cola que había sido mi orgullo cuando Javier era joven y dejé que los dedos acariciaran unas notas. La melodía llenó el espacio con una calma falsa, porque mientras tocaba notaba la mirada fija de Beatriz, fría como el cristal de las copas sobre la mesa. Ella sonrió apenas, con esa elegancia forzada que solo esconde arrogancia. Quise pensar que estaba exagerando, que los años me habían vuelto desconfiada, pero había algo en su forma de sostener la copa de vino, con tanta posesión, que me hizo sentir que aquella casa ya no me pertenecía del todo. La cena transcurrió entre brindis y comentarios sobre viajes, propiedades y cuentas de banco. Había quien hablaba de una agencia de viajes que ofrecía suites en hoteles boutique. Otro presumía transferencias millonarias hechas desde su aplicación de banca móvil. Yo escuchaba todo en silencio, consciente de que nadie me preguntaba nada, como si fuera un mueble más en mi propia casa. Beatriz se movía con soltura, repartiendo sonrisas calculadas y llenando las copas con el gesto de una anfitriona que sabía exactamente lo que hacía. Era mi cumpleaños, pero ella parecía disfrutar ser el centro de la velada. Cuando la conversación giró hacia herencias y testamentos, un escalofrío me recorrió la espalda. Beatriz opinaba demasiado, con frases tajantes sobre cuentas conjuntas y propiedades familiares. Javier la miraba sin interrumpir, como si aquella seguridad le resultara atractiva. Yo bajé los ojos y acaricié el mantel de lino, recordando cada sacrificio que hice para que esa casa existiera. Sentí un vacío extraño, como si la vida que había construido con mi difunto esposo estuviera ahora en manos de alguien que solo veía números y papeles, no recuerdos ni historia. Me levanté un momento, buscando refugio en el altar familiar que tenía en el descansillo. Tomé una vela nueva y empecé a encenderla, aspirando el aroma de la cera y del incienso viejo. Detrás de mí escuché pasos suaves, casi silenciosos, como si alguien se deslizara a propósito. No tuve que girar para saber quién era. El aire se impregnó con ese perfume caro de boutique que siempre usaba Beatriz. Por un instante cerré los ojos y pensé que tal vez vendría a acompañarme en un gesto sincero. ¡Qué ingenuidad la mía! Sentí el empujón seco en la espalda y el tiempo se detuvo. El mármol de la escalera fue duro como hielo contra mi cuerpo.
El sonido de las copas tintineando y las voces de los invitados corriendo hacia mí quedó lejano, como un eco en otro mundo. Mis huesos ardían y mi respiración se cortaba, pero lo que más dolió fue ver la cara de ella, impasible, como si no hubiera pasado nada. No gritó, no se sorprendió, solo bajó despacio detrás de mí, cuidando que su vestido de diseñador no se manchara con mi caída. Los invitados gritaban que había sido un accidente, que la pobre Carmen había tropezado. Me rodearon con preocupación superficial, algunos murmuraban sobre llamar a una ambulancia, otros apenas miraban de reojo como si no quisieran incomodarse demasiado. En medio de ese caos busqué el rostro de mi hijo. Lo vi. Javier me miraba con una mezcla de rabia contenida y miedo. Traté de pronunciar las palabras que me quemaban en la garganta. Fue ella, Javier. Pero su reacción me rompió más que la caída. Silencio, madre, me gritó con un tono tan seco que sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Los invitados callaron de golpe, como si su voz hubiera impuesto autoridad en aquel teatro de lujo. Quise levantar la mano para mostrarle a todos el hilo de tela que se había quedado enganchado en la moldura de la escalera, prueba muda de que alguien me había empujado. Pero no tuve fuerzas, y mi hijo me sostenía la mirada como suplicando que no hablara. No entendí nada en ese momento. Me tragué el dolor, más por él que por mí. Mientras me levantaban, escuché a Beatriz decir con voz melosa: «Fue un accidente, pobre Carmen». Nadie dudó de ella, nadie cuestionó nada. El hilo de su blusa seguía atrapado en la escalera, pero nadie lo miraba, solo yo. Mi casa seguía llena de voces, copas de cristal, aromas de lujo y risas falsas, pero para mí todo estaba en ruinas. Y en ese silencio obligado, comprendí que lo que había empezado como una fiesta terminaría siendo la guerra más larga de mi vida. El hospital olía a desinfectante y silencio, como si las paredes quisieran tragarse mis pensamientos. Me recostaron en una habitación amplia, con ventanas grandes y muebles de madera clara que parecían sacados de un hotel boutique. La enfermera acomodó flores en un jarrón de cristal, pero yo no podía respirar su perfume sin sentir un nudo en el estómago. Cerré los ojos para no pensar en la caída, pero la imagen del hilo de la blusa de Beatriz atrapado en la escalera regresaba una y otra vez. No me dolían solo las costillas fracturadas, me dolía la traición que nadie más había visto. ¿Cómo podía algo tan lujoso y aparentemente elegante esconder tanta crueldad? Javier entró al poco rato, con un traje oscuro y un reloj brillante que parecía pesarle más que su propia conciencia. Me miró como si quisiera decir mucho, pero no pudiera. «Lo vi, mamá», susurró apenas cerrando la puerta. Sentí que el aire me abandonaba, porque esas 3 palabras confirmaban lo que yo ya sabía. Lo había visto todo. Mi hijo había presenciado la verdad, pero frente a todos me ordenó callar. No pude evitar preguntar con voz entrecortada: «¿Entonces por qué me callaste?». Sus ojos, húmedos, se llenaron de un miedo extraño que no entendí. Se sentó a mi lado, evitando mirarme directo. Su voz era baja, casi un secreto: «Porque es peor de lo que crees». Esa frase se me clavó como una daga. ¿Qué podía ser peor que ser empujada por tu propia nuera en el día de tu cumpleaños? Quise sacudirlo, exigirle respuestas, pero mis costillas protestaron. La enfermera volvió a entrar con una bandeja de plata, acomodó mi tarjeta de crédito en el cajón como si fuera un trámite rutinario y se marchó. Todo seguía pareciendo elegante y ordenado, pero yo sabía que debajo de ese lujo había un pantano. El yeso apretaba mis costillas con cada respiración. Afuera, el tráfico de Madrid sonaba lejano, indiferente. Me pregunté si alguien más en la ciudad estaría pasando por algo parecido, o si la vida solo había decidido ensañarse conmigo. Javier permanecía en silencio, jugando con las llaves de su coche de alta gama, como si necesitara ese gesto para no derrumbarse. Lo observaba y no podía reconocer al niño que alguna vez lloró en mis brazos. Ese niño ahora me pedía guardar silencio frente a la violencia disfrazada de accidente. Esa noche casi no dormí. El monitor del corazón marcaba un ritmo constante que parecía burlarse de mi ansiedad. En la penumbra escuchaba voces de médicos hablando de cuentas conjuntas, seguros médicos, coberturas, como si mi cuerpo roto fuera un negocio más. Miré por la ventana hacia las luces lejanas de la ciudad y pensé en mi casa, en mis recuerdos, en cada mueble que había cuidado como si fueran parte de mi propia piel. ¿Sería todo eso lo que realmente querían? ¿La herencia? ¿Las propiedades?
¿Mi vida entera reducida a una transferencia bancaria? Al amanecer, Javier regresó con café en un vaso desechable. Se sentó frente a mí y me mostró su celular. Me temblaron las manos cuando acercó el dispositivo a mi oído. Una voz femenina, clara, seca: la herencia será nuestra. Sentí un frío en la espalda que nada tuvo que ver con la temperatura del hospital. No era imaginación, no era paranoia, eran planes. Y mi nuera estaba detrás de ellos. Lo miré con lágrimas contenidas, esperando que él lo negara, pero solo asintió con un gesto cansado. El audio se quedó flotando en mi cabeza como un eco interminable. Recordé entonces cada comentario de Beatriz sobre cuentas bancarias, sobre propiedades familiares, sobre decisiones que había que acelerar. Todo encajaba con una precisión cruel. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando mi caída? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar? No lo quise decir en voz alta, pero dentro de mí nació un miedo nuevo. ¿Y si yo solo era el primer obstáculo en su camino? Javier me tomó la mano con fuerza, pero sin mirarme directamente. «Necesitamos pruebas», dijo. Esa palabra, pruebas, me sonó tan fría como un contrato notarial. Yo quería abrazos, quería protección, quería a mi hijo de vuelta. En su lugar tenía un hombre que hablaba de estrategias, como si estuviéramos en una sala de juntas y no en mi habitación de hospital. Entendí que él jugaba a algo más grande, pero no me dijo qué. Y yo, rota por dentro y por fuera, no tenía otra opción más que confiar. Cuando los médicos anunciaron que me darían el alta en unos días, sentí que me arrancaban de un lugar seguro y al mismo tiempo de una prisión. Volver a mi casa significaba regresar al escenario de la caída, a los candelabros, al mármol, al piano de cola y a Beatriz. El simple pensamiento me revolvía el estómago. Sin embargo, dentro de mí también comenzó a encenderse una chispa, pequeña pero firme. No podía seguir siendo víctima en mi propia vida. Algo tenía que cambiar. Mientras recogía mis cosas, Javier habló con alguien por teléfono en voz baja, mencionando un investigador y una transferencia de honorarios. Fingí no escucharlo, pero en mi interior supe que estaba dando el primer paso en una batalla silenciosa. Me miró antes de irse y solo dijo: «Ten paciencia, mamá. Este silencio nos va a salvar». Yo asentí, aunque por dentro me preguntaba si ese silencio sería mi salvación o mi condena. La primera vez que salí del hospital, Madrid me pareció más ruidosa que nunca. Javier me abrió la puerta de su SUV negro, un coche de alta gama que siempre me pareció exagerado, pero esa vez agradecí la comodidad de sus asientos de cuero. El trayecto por la Castellana me recordó lo lejos que estábamos de los años en que íbamos en camión, riendo y soñando con una vida sencilla. Los árboles iluminados parecían joyas suspendidas, y mientras los miraba pensé en cómo el lujo puede volverse una cortina que esconde el vacío. Respiré hondo, tratando de no quebrarme frente a él, porque todavía no entendía hasta dónde llegaba la oscuridad que lo obligaba a callar. Nos detuvimos frente a un restaurante con estrella Michelin, un lugar donde nunca me hubiera imaginado cenar en esas circunstancias. Adentro todo brillaba, mantelería blanca impecable, cubiertos de plata, lámparas que parecían esculturas. Javier pidió sopa clara y yo apenas pude tocar el pan caliente que trajeron en una canasta elegante. No era hambre lo que me faltaba, era paz. El murmullo de las conversaciones ajenas, los brindis con copas finas y la música de piano flotando desde un salón privado se mezclaban con mi propio miedo. Sentí que estábamos rodeados de un lujo que no nos pertenecía, como si fuéramos actores en un escenario que no elegimos. Cuando el mesero se alejó, Javier habló con voz firme, pero sin levantar mucho la mirada. «No es solo Beatriz. Hay una red. Se casan, ganan confianza y luego limpian las cuentas». Lo dijo como quien repite un secreto aprendido de memoria. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque en ese momento comprendí que mi caída no había sido un arrebato aislado, sino parte de algo más calculado. Recordé los comentarios de Beatriz sobre cuentas conjuntas, sobre propiedades, sobre herencias malgastadas. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que yo no quería armar. Me quedé en silencio, apretando la servilleta de lino entre mis dedos como si fuera un salvavidas. Afuera pasaban coches lujosos, reflejándose en los ventanales enormes del restaurante. Pensé en mi casa, en mis muebles, en mi jardín que cuidaba cada mañana, y me pregunté si ya estaban marcados en alguna lista de esa organización.
No entendía cómo Javier podía hablar de eso con tanta calma. Yo solo sentía la necesidad de gritar, de correr, de pedir ayuda, pero mi hijo parecía tener un plan que exigía paciencia y, sobre todo, silencio. «Entonces lucharemos», murmuré finalmente, más para convencerme a mí misma que para desafiarla. Javier levantó los ojos y me sostuvo la mirada. «Sí». «Pero en silencio», respondió. Esa palabra volvió a caer sobre mí como un peso. «Silencio». Me pregunté cuánto daño podía hacer el silencio cuando se usaba como estrategia y no como cobardía. El restaurante se llenó de risas ajenas, de copas que chocaban celebrando negocios y viajes, mientras yo trataba de imaginar cómo se luchaba contra una red invisible que se movía entre cuentas de banco y cenas elegantes. El mesero volvió con la cuenta en una bandeja de cuero, y al verla recordé que mi tarjeta de crédito seguía guardada en el hospital. Javier pagó sin mirarla siquiera, como si el dinero no importara, y me di cuenta de que el lujo podía ser una máscara tan peligrosa como las mentiras de Beatriz. Afuera, el aire nocturno de la Castellana estaba impregnado de perfumes caros, de luces rojas de semáforos reflejadas en la pintura brillante de coches deportivos. La ciudad parecía hermosa, pero por dentro me sentía como una grieta en medio del mármol. Al llegar al coche, Javier abrió su cartera y sacó algo que guardaba con cuidado. Lo desplegó frente a mí, un trozo de tela rasgada, color beige, con un borde deshilachado. «La manga de Beatriz», dijo sin titubear. Sentí que el aire se me escapaba. Era la prueba de que no había sido un accidente, de que mi caída había sido empujada con intención. Lo sostuve entre mis manos temblorosas y me pregunté cómo un pedazo de tela podía pesar más que cualquier joya, porque en él estaba la verdad. De camino a casa, las luces de Madrid parecían burlarse de mí, brillando como diamantes en un escaparate. Javier manejaba con el ceño fruncido, sin decir palabra. Yo acariciaba ese pedazo de tela y pensaba en cómo todo lo que habíamos construido, cada ahorro, cada sacrificio, cada propiedad, podía convertirse en botín para alguien que jamás valoró el esfuerzo. Mi hijo seguía firme en su silencio, y yo me debatía entre confiar en su plan o exigir respuestas de inmediato. Al entrar al edificio, el eco de nuestros pasos en el vestíbulo me recordó la noche de mi cumpleaños. Sentí que las paredes susurraban el sonido de mi caída, ese estruendo que todavía me retumbaba en el cuerpo. Javier me miró antes de subir en el ascensor y dijo con voz grave: «No estamos solos en esto, mamá. Hay más víctimas, y si nos equivocamos, nos convertiremos en las siguientes». Asentí, aunque el miedo me oprimía el pecho. No era solo nuestra herencia lo que estaba en juego, era la vida misma. Mientras abría la puerta de mi casa, respiré el aroma familiar de mi hogar, pero ya no me sentía segura allí. El piano de cola estaba en silencio, las flores marchitas en el jarrón y los candelabros apagados. Nada parecía igual. Guardé el trozo de tela en una caja de madera donde antes tenía cartas viejas, como quien protege un tesoro. En ese momento entendí que lo que había empezado como un cumpleaños roto se estaba transformando en una guerra de poder, de dinero y de dignidad. Y yo, aunque herida, ya era parte de ella. El ático estaba en el corazón del barrio de Salamanca, con ventanales enormes que dejaban ver las luces de Madrid como si fueran diamantes suspendidos. Beatriz organizó la cena con una ostentación que me resultó hiriente. Alfombra persa en la entrada, lámparas doradas colgando del techo y mesas decoradas con centros de cristal y orquídeas frescas. Yo llegué apoyada en mi bastón, con la espalda todavía adolorida, ensayando una sonrisa frente al espejo del ascensor antes de subir. Me repetí que no podía mostrar miedo, que la dignidad era mi única armadura. Aún así, por dentro temblaba. Ella me recibió en la puerta con un abrazo calculado, su perfume de spa caro invadiendo mi respiración. «Qué susto nos diste, Carmen», dijo con una dulzura artificial que todos celebraron con una risa ligera. Yo respondí con voz apagada: «Sí, un tropiezo tonto». Nadie dudó, nadie preguntó nada más. Los invitados siguieron bebiendo vino reserva en copas finísimas, comentando sobre viajes a hoteles boutique y planes de inversión en cuentas conjuntas. Mientras tanto, yo observaba a Beatriz mover cada pieza de la velada como si fuera la dueña de la familia. Nos sentaron en una mesa rectangular, con cubiertos de plata y servilletas de lino perfectamente dobladas. El camarero sirvió merluza en salsa de cava, mientras los demás hablaban de transferencias millonarias y propiedades en Marbella.
Cada palabra era como un recordatorio de que mi vida, mi herencia y hasta mis recuerdos estaban en la mira de personas que veían el mundo en cifras. Yo apreté mi copa de agua con las manos temblorosas, deseando que alguien pudiera leer en mis ojos todo lo que yo sabía. Pero nadie sospechaba nada. Beatriz lucía una blusa nueva, entallada y sin arrugas, pero yo me fijé de inmediato en un detalle. La manga izquierda tenía una costura distinta, como si hubiera sido arreglada. Mis ojos se clavaron en ese hilo, y mi corazón comenzó a latir con violencia. Era ahí donde faltaba la esquina que había quedado enganchada en la moldura de la escalera el día de mi cumpleaños. Ella levantó la copa de cava y brindó con una sonrisa perfecta, sin imaginar que yo acababa de confirmar lo que ya intuía. Fui al baño buscando un respiro. El mármol blanco brillaba bajo la luz tenue, y el espejo me devolvió un rostro cansado, con arrugas que parecían más profundas después de tantos días de silencio. Apoyé las manos en el lavabo y respiré hondo, intentando calmar la ansiedad. Entonces vi el móvil de Beatriz olvidado sobre la encimera, como si me estuviera esperando. El corazón me golpeó el pecho, pero el miedo me empujó a tomarlo. Temblando, revisé las notificaciones que aparecían en la pantalla bloqueada. No necesitaba abrir nada para que la verdad me sacudiera. Ahí estaban los mensajes. Entrega mañana. Otra herencia asegurada. No era un tropiezo lo que ella había planeado para mí, era un paso dentro de un negocio oscuro que me incluía como mercancía. El móvil vibró en mis manos y lo solté de golpe, como si quemara. Me miré otra vez al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era solo una madre herida, era una víctima atrapada en un juego de lujo y sangre. Volví a la mesa con la sonrisa ensayada, fingiendo que nada había pasado. Me senté junto a Javier, que me miró con una pregunta muda en los ojos. No podía hablar, no ahí, no rodeada de personas que reían entre copas y joyas como si todo fuera una fiesta inocente. Él apretó mi mano debajo de la mesa, y en ese gesto entendí que sospechaba que yo había visto algo. Pero tampoco dijo nada. Era como si ambos estuviéramos atrapados en un pacto silencioso que nos protegía y al mismo tiempo nos consumía. La noche siguió con brindis y música suave de un cuarteto que tocaba en vivo. Yo apenas escuchaba, mis pensamientos giraban alrededor de esas palabras. Otra herencia asegurada. ¿Cuántas familias habían pasado por lo mismo? ¿Cuántas madres habían sido calladas como yo? El lujo del lugar me resultaba insoportable, como si cada lámpara dorada fuera una burla, como si cada copa de vino fuera un brindis por nuestra desgracia. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener aquella máscara sin quebrarme frente a todos. Cuando la cena terminó, Beatriz se despidió con besos falsos en la mejilla, sonriendo como si hubiera sido la anfitriona perfecta. Yo la observé caminar hacia el ventanal con su blusa impecable y pensé en ese hilo faltante, en ese pedazo de tela que yo guardaba en mi casa como un amuleto de verdad. Sabía que tarde o temprano esa costura mal hecha sería la grieta que derrumbaría toda su fachada. Pero aún no era el momento. Tenía que resistir, tenía que esperar. Y ese esperar me dolía más que mis huesos rotos. Subí al coche con Javier en silencio. La ciudad seguía despierta, con neons encendidos y tiendas de lujo brillando en cada esquina. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra el vidrio frío, repitiéndome que debía tener paciencia. La paciencia de quien sabe que su dignidad no se negocia, aunque cueste la vida misma. Y en ese silencio, una pregunta me atravesó el pecho, una que no me atrevía a decir en voz alta, pero que ahora quiero compartir contigo. ¿Y tú? Si descubrieras pruebas contra alguien de tu propia familia en una fiesta elegante, ¿lo desenmascararías ahí mismo frente a todos, o esperarías el momento perfecto? ¿Qué sería más justo, y qué sería más peligroso? La mañana de la misa amaneció fría, con ese aire de Madrid que corta la piel y al mismo tiempo te despierta. Caminé despacio hasta la iglesia del Retiro, apoyándome en mi bastón, con el corazón apretado por las dudas que me perseguían desde aquella cena en el ático. El eco de mis pasos se mezclaba con el repicar de las campanas, como si cada golpe me recordara que estaba viva de milagro. Al entrar, el olor a incienso y madera vieja me envolvió. Siempre había buscado paz en esos pasillos, pero esa vez lo único que encontré fue desconfianza y sombras. Los vitrales dejaban pasar la luz como seda de colores que pintaba el suelo de mármol. Me senté en la segunda fila, fingiendo oración, aunque por dentro mi mente no descansaba. Fue entonces cuando la vi, Beatriz,
vestida con un abrigo claro de diseñador y una pulsera de diamantes que nunca le había visto antes. El brillo era tan ostentoso que incluso los rayos del sol parecían detenerse en ella. «Te queda grande, Beatriz», le dije en voz baja cuando pasó a mi lado. Ella sonrió con esa calma venenosa y respondió: «Regalo de una amiga». No hizo falta más explicación. Ese diamante era demasiado para provenir de un gesto inocente. En mi interior lo interpreté como pago, como parte de una transacción oscura. Mientras el sacerdote comenzaba la liturgia, yo observaba cómo Beatriz alzaba las manos con fingida devoción. Su perfume caro llenaba el aire a mi alrededor, y cada gesto suyo me parecía un teatro diseñado para convencer a todos de su falsa santidad. Yo, en cambio, sentía que estaba viendo detrás del telón. Y lo que vi me heló el alma. Javier estaba unos bancos más atrás, con el ceño fruncido, observando a Beatriz de la misma manera que yo. Al final de la misa, cuando todos se levantaron, lo vi acercarse a un hombre discreto con gabardina, en la esquina de la plaza. Reconocí de inmediato la tensión en su postura. No era un saludo casual, era una reunión clandestina. Más tarde, supe que ese hombre era un investigador privado. Escuché a Javier decir en voz baja: «La red tiene 3 apellidos. Uno de ellos cena en el mismo club que nosotros». Sentí un vértigo repentino, como si todo Madrid se moviera bajo mis pies. Me quedé quieta frente a la fuente del Retiro, observando cómo los niños corrían alrededor del agua, ajenos a mi tormenta. La ciudad seguía viva, hermosa y orgullosa, pero para mí era un espejo roto. Pensé en las cuentas bancarias que habíamos compartido con Javier para pagar la casa, en los sacrificios que hicimos para mantener todo en pie. ¿Acaso todo eso estaba ya escrito en algún plan ajeno, como una cifra más en la lista de esa red? Beatriz caminaba delante de mí con la cabeza en alto, su pulsera brillando como un trofeo. Al llegar a casa, el día no terminó en paz como yo hubiera deseado. En el buzón encontré un sobre cerrado, sin remitente, que parecía haberse colado en medio de la correspondencia común. Mis manos temblaban mientras lo abría, y el crujido del papel fue como un trueno en la sala vacía. Dentro había recortes de periódico, familias arruinadas, viudas despojadas de sus propiedades, herencias evaporadas en cuestión de meses. Entre esos recortes había una fotografía en blanco y negro que me dejó sin aliento. Era Beatriz, sonriente, en una subasta privada, rodeada de hombres con trajes caros. El corazón me dio un vuelco. Esa imagen confirmaba lo que el audio y la manga de su blusa ya habían insinuado. No era solo crueldad personal contra mí, era parte de un engranaje que se alimentaba de la ruina de otros. El lujo en esa fotografía no era elegancia, era voracidad. Volví a mirar los recortes y me pregunté cuántas madres, cuántas viudas habían quedado sin hogar, sin cuentas de banco, sin nada más que el recuerdo de lo que un día fue suyo. ¿Sería yo la siguiente en esa lista? Guardé el sobre en una caja de madera, junto al pedazo de tela que había arrancado la verdad de la escalera. Era mi archivo secreto, mi escudo silencioso. Sentí que cada prueba era un ladrillo en el muro que estaba construyendo contra Beatriz y su red. No sabía cuánto tiempo podría sostener ese muro sola, pero al menos ya no estaba ciega. Mis noches seguían siendo largas y llenas de insomnio, pero cada prueba me daba una razón para resistir. En la cena de esa noche, Beatriz se mostró como siempre, encantadora, atenta, hablando de viajes y proyectos. Yo la observaba con calma aparente, recordando la foto de la subasta. Mientras ella contaba que soñaba con un spa de lujo en la costa, yo solo veía las sombras que la rodeaban. Javier permaneció callado, dándome señales sutiles de que estaba recopilando todo lo necesario. Nos comunicábamos con miradas más que con palabras, conscientes de que cualquier gesto equivocado podía costarnos caro. Esa noche, al acostarme, recé en silencio. No pedí justicia rápida ni castigo inmediato. Pedí paciencia y fortaleza. Porque entendí que la guerra que estaba enfrentando no se peleaba con gritos, sino con pruebas, con resistencia y con un silencio cargado de decisión. Y mientras apagaba la luz de la lámpara de mi mesita, supe que ese sobre en mi caja era apenas el comienzo de una verdad más grande que aún no había salido a la superficie. Nunca me había sentido cómoda en esos espacios donde el lujo se respira como si fuera aire obligatorio, pero esa noche acepté la invitación.
El club privado estaba en un edificio antiguo remodelado con maderas oscuras y lámparas de cristal que iluminaban apenas lo suficiente para que todos se sintieran importantes. El portero nos recibió con guantes blancos, y un murmullo elegante flotaba entre los pasillos tapizados. Beatriz caminaba delante de mí con un vestido de satén color marfil, los tacones resonando en el piso como si marcara su territorio. A cada paso yo sentía que me internaba más en el corazón del enemigo. El salón principal tenía mesas pequeñas cubiertas de lino, cada una adornada con un jarrón discreto y velas encendidas. Los camareros se movían con una precisión ensayada, sirviendo copas carísimas de champán francés. Yo observaba con atención cada gesto, cada palabra que se deslizaba en esas conversaciones que parecían banales, pero escondían transacciones invisibles. Javier se sentó en una mesa alejada, vigilando sin que nadie lo notara. Yo, en cambio, estaba justo frente a Beatriz, que brillaba como una joya mal engarzada. «Carmen, te ves radiante», me dijo con su sonrisa de catálogo, mientras levantaba su copa. Yo respiré hondo y respondí: «Será la morfina del dolor». El comentario arrancó unas risas tibias de quienes nos rodeaban, pero yo no aparté la mirada. Sabía que sus palabras buscaban debilitarme, convertirme en una sombra dentro de mi propia historia. Me concentré en el cristal de la copa entre mis dedos, preguntándome cuánto de todo aquello era verdadero y cuánto era fachada. El lujo del club no me impresionaba. Lo que me helaba era la naturalidad con la que todos hablaban de fortunas como si fueran cartas de un juego sucio. Escuchaba nombres repetirse, apellidos que me resultaban conocidos por los recortes que había recibido días atrás. Se mencionaban cuentas conjuntas, inversiones en propiedades, transferencias discretas a fundaciones en el extranjero. Todo parecía dicho en clave, pero yo podía sentir que detrás de cada risa había un secreto. Mi corazón latía con fuerza, y me preguntaba cuánto tiempo podría sostener la calma sin que mi miedo me delatara. En esos instantes, el silencio era mi única arma. Javier me hizo una señal leve desde su mesa. Alguien acababa de hablar más de la cuenta. «Cuando todo esté firmado, brindamos con champán francés», dijo un hombre de cabello gris, con un reloj de oro que relucía bajo la lámpara. Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque no hablaba de un simple contrato, hablaba de un plan consumado. Miré a Beatriz y vi cómo se acomodaba la blusa, casi con nerviosismo, como si supiera que cada palabra podía exponerla. Yo tomaba pequeños sorbos de agua con gas, como si eso me diera fuerza. Cada tanto sentía que los ojos de Beatriz se clavaban en mí, retándome a romper el pacto de silencio. Pero no lo hice. No todavía. Observaba cada detalle, la manera en que tocaba su bolso de cuero como si guardara algo importante, la forma en que evitaba mirar directamente a Javier. Ella también jugaba su papel, y lo hacía con la seguridad de quien se siente intocable. En un momento, un hombre se inclinó demasiado hacia su mesa y mencionó un apellido. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo que Javier había susurrado a las afueras de la iglesia, el que formaba parte de la red. Mi sangre se heló. Escuchar ese nombre dentro de ese club fue la confirmación de que todo lo que vivíamos no era paranoia ni exageración, era una maquinaria funcionando en pleno, rodeada de copas, perfumes y alfombras lujosas. Las conversaciones siguieron, pero yo ya no escuchaba con claridad. Mi mente giraba en torno a ese apellido, repitiéndose como un eco que no me dejaba respirar. Imaginaba documentos firmados, cuentas bancarias vaciadas, familias enteras destruidas bajo la misma estrategia. Miré a Javier, que se mantenía quieto, grabando con la memoria cada palabra. Yo quería salir corriendo, pero sabía que si me levantaba en ese momento perderíamos la oportunidad de tener pruebas sólidas. La música suave de un cuarteto comenzó a llenar el salón, intentando disfrazar la tensión. Beatriz brindó con los hombres de su mesa, riendo con naturalidad fingida. Yo levanté mi copa de agua y la miré directo a los ojos. No hablamos, pero entendimos el mensaje. Ella sabía que yo sabía. Y en ese silencio cargado de tensión, supe que el verdadero enfrentamiento estaba apenas comenzando. Al salir del club, el aire frío me golpeó la cara con fuerza. Madrid parecía la misma, con sus luces, su elegancia y sus avenidas interminables, pero para mí todo había cambiado. Guardé en mi memoria cada palabra, cada gesto, cada nombre. Esa noche me prometí que no volvería a ser una espectadora. Había escuchado demasiado como para seguir callando.
Y aunque el silencio todavía era parte del plan, también era el filo con el que, llegado el momento, se cortaría la máscara de Beatriz. Desperté con el cuerpo entumecido y las costillas recordándome cada segundo la brutalidad de la caída. Caminé despacio hasta la cocina, ese rincón que siempre había sido mi refugio. Puse agua a hervir en la tetera, el silbido me pareció un grito dentro de la casa silenciosa. Serví el té en una taza de porcelana que guardaba desde hacía años, y acomodé las rosas que había comprado en un jarrón de cristal. El aroma era dulce, pero no lograba suavizar el peso de la soledad. En cada rincón sentía el eco de lo vivido, como si las paredes aún guardaran el sonido de mi cuerpo golpeando el mármol. Beatriz apareció sin avisar, entrando con su sonrisa de costumbre y un ramo de flores de boutique en la mano. «Te traje flores», dijo con esa voz que pretendía cariño, pero que para mí era puro veneno. Las dejó sobre la mesa con elegancia exagerada, como si estuviera posando para una revista. Yo las miré un segundo y respondí con frialdad: «Huelen a funeral». Ella rió, pero la risa no tenía música, era hueca. La observé mientras se acomodaba el bolso de cuero en el brazo, con la misma seguridad de alguien que ya se siente dueña de todo. Me quedé callada, pero mis ojos notaron un detalle que ella no esperaba. En su muñeca había un rasguño, apenas visible, como una línea roja que cruzaba su piel. La disimulaba con pulseras, pero yo lo vi. Y en mi interior lo tomé como una grieta en su máscara perfecta. La culpa a veces se esconde en la piel, pensé. Ella siguió hablando de viajes a un spa de lujo en la costa, de la nueva decoración que quería para el ático de una amiga, y yo solo asentía, fingiendo interés. Por dentro, cada palabra me confirmaba que todo lo que quería de nosotros era poder y dinero. Cuando se fue, la casa recuperó su silencio. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón donde guardaba los estados de cuenta del banco. Extendí los papeles sobre la cama, mis manos temblaban mientras pasaba una hoja tras otra. Noté que faltaban pequeñas cantidades en una cuenta conjunta que había compartido con Javier. No eran retiros grandes, sino migas que, sumadas, se volvían un banquete para alguien que supiera esperar. Sentí que la sangre me hervía al imaginar que incluso nuestras finanzas estaban siendo manipuladas en silencio. Esa noche no pude dormir. La lámpara encendida proyectaba sombras largas sobre los muebles, y yo repasaba una y otra vez la lista de gastos. ¿Cuándo habían empezado a desaparecer esos fondos? ¿Quién había autorizado esas transferencias? Cerré los ojos y vi el rostro de Beatriz, sus manos suaves apoyadas en las de Javier, convenciéndolo con sonrisas y palabras dulces. El dinero era su idioma, y mi hijo, sin darse cuenta, se había convertido en su traductor. La dignidad de mi familia estaba siendo medida en cifras, y yo no podía permitirlo. Al día siguiente recibí un mensaje en mi teléfono. Era del investigador que Javier había contactado. El texto decía: «Le mando un audio. Escúchelo sola». Abrí el archivo y la voz de Beatriz salió nítida, cruel, sin máscara. «Si la metemos en una clínica privada, todo será más fácil. Desde ahí podemos acelerar trámites». Sentí que las piernas se me doblaban. Una clínica no era un lugar de cuidado en sus planes, era una cárcel disfrazada de lujo, una jugada para sacarme del camino y quedarse con todo. Me recosté en el sillón, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. Cerré los ojos y escuché el audio una vez más. Necesitaba grabar cada palabra en mi memoria. No era imaginación, no era paranoia, era la confirmación de que mi vida entera estaba siendo tratada como un trámite administrativo. Un trámite con fecha de caducidad. Lloré en silencio, porque no quería que nadie más escuchara mis sollozos. Era un llanto lleno de rabia, no de resignación. Más tarde llegó Javier. Me encontró con los ojos hinchados, pero no dije nada. Él me miró en silencio, como si ya supiera lo que había escuchado. Sacó de su bolsillo un sobre pequeño y lo puso sobre la mesa. «Es parte de lo que hemos encontrado. Falta mucho más. Mamá. Necesitamos paciencia». Lo abrí y vi copias de movimientos bancarios, nombres de cuentas extranjeras y apellidos que ya me resultaban familiares. Todo encajaba con los recortes del buzón y con la foto de la subasta privada. El miedo se mezclaba con una extraña determinación. Sabía que estaba enferma de dolor físico y cansancio, pero también sabía que no podía rendirme. Mi vida,
Mis bienes y mi herencia estaban siendo calculados como un negocio más para esa red. Pensé en cada sacrificio, en cada ahorro, en cada madrugada de trabajo junto a mi esposo para construir lo que teníamos. No podía permitir que una mujer como Beatriz lo destruyera todo con un simple movimiento de cuentas. No podía aceptar que mi silencio fuera interpretado como derrota. Esa noche, mientras acomodaba el sobre en mi caja de pruebas, comprendí que ya no era solo una madre herida. Me estaba convirtiendo en testigo y en guardiana de mi propia historia. Cada documento, cada audio, cada detalle era una semilla de justicia que, tarde o temprano, tendría que florecer. Y aunque el miedo me seguía respirando en la nuca, también lo hacía una fuerza que jamás había sentido antes. Esa fuerza que nace cuando sabes que tu dignidad vale más que cualquier cuenta bancaria. La invitación llegó en un sobre grueso, con letras doradas y un logo elegante que brillaba bajo la luz. Era una gala benéfica en un palacio de eventos, un lugar donde el lujo se respiraba incluso en el papel de la carta. Beatriz la mostró con orgullo, diciendo que era un reconocimiento a las conexiones de Javier. Yo sabía que era otra puesta en escena, otra manera de exhibirse en un mundo donde las apariencias importaban más que la verdad. Dudé en ir, pero entendí que cada paso mío era también una prueba silenciosa. Así que acepté, aunque por dentro temía que esa noche me confirmara cosas que todavía no quería escuchar. El palacio estaba iluminado como si fuera un sueño. Candelabros inmensos colgaban de los techos, reflejando la luz en pisos de mármol pulido. Las mujeres lucían vestidos de satén y joyas brillantes, los hombres llevaban trajes oscuros, relojes de oro y copas de vino reserva en la mano. Yo entré con mi bastón, sintiéndome fuera de lugar, pero con la cabeza erguida. No quería que mi fragilidad se confundiera con derrota. Cada paso que daba era un recordatorio de que aún tenía dignidad, aunque me quisieran ver como un estorbo. El ambiente estaba cargado de música de piano de cola y murmullos de gente que hablaba de viajes exóticos, propiedades en la costa y cuentas en el extranjero. Me senté en una mesa lateral, observando a todos con cuidado. Beatriz se movía como pez en el agua, saludando con besos en el aire, abrazos calculados y frases que sonaban ensayadas. Todo es cuestión de decisión y contactos, decía mientras reía. Nadie sospechaba de ella. Al contrario, parecía admirada por su seguridad. Yo la veía y sentía que cada palabra suya era un veneno disfrazado de elegancia. Javier se acercó a mí con discreción. Me dejó un sobre bajo la servilleta, como si fuera parte de un ritual secreto. Lo tomé sin mirarlo, pero el peso del papel me estremeció. Lo abrí más tarde, en el baño del palacio, rodeada de mármol blanco y espejos que multiplicaban mi rostro cansado. Dentro encontré contratos, transferencias, fotos de reuniones en un hotel de 5 estrellas. Todo estaba ahí, nombres, apellidos, montos de dinero que no podían ser coincidencia. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Volví a la mesa con el sobre escondido en mi bolso. Fingí interés en las conversaciones mientras mi mente no dejaba de pensar en lo que había leído. Beatriz, con su copa de cava en la mano, sonreía como si la noche fuera suya. «Brindemos por las familias», dijo levantando la copa. Esa frase me desgarró, porque sabía que lo que ella llamaba familia no era más que su próxima presa. Quise gritarlo frente a todos, pero me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El brindis siguió con aplausos y risas. Yo miraba las lámparas brillando como soles falsos, y sentía que me encontraba en un escenario donde la justicia estaba disfrazada de lujo. Cada detalle de la gala parecía diseñado para deslumbrar, para hacer olvidar que detrás de tanta elegancia se escondían secretos oscuros. Mi bastón descansaba a mi lado, pero yo lo sentía como un arma simbólica, una extensión de mi fuerza, recordándome que aún podía sostenerme en pie. Mientras la música se elevaba, alguien me entregó discretamente una copa. «De parte de la señora», dijo un camarero. Miré a lo lejos y vi a Beatriz sonriendo. No bebí. En su mirada había un desafío, una provocación silenciosa. Me limité a dejar la copa intacta sobre la mesa, y en ese gesto entendí que no se trataba solo de supervivencia, sino de resistencia. Cada negativa mía era un recordatorio de que aún no me había rendido. La noche avanzó con discursos interminables y aplausos de compromiso. Yo apenas escuchaba. El sobre escondido en mi bolso era el único sonido que importaba, su peso contra mi pierna me recordaba que la verdad estaba de nuestro lado.
Beatriz, sin saberlo, se delataba cada vez más con sus comentarios sobre herencias, testamentos y tiempos de cambio. Javier la observaba en silencio, acumulando cada palabra como prueba. En un momento, los ojos de Javier se encontraron con los míos. Hizo un gesto leve, señalando hacia el sobre. Yo entendí. Abrí nuevamente los documentos con manos temblorosas. Y ahí estaba, la firma de Beatriz junto a un apellido que jamás pensé ver. El del mejor amigo de Javier, alguien que había crecido a nuestro lado, compartido nuestra mesa, sido casi familia. El golpe fue devastador. No solo ella, también él era parte de la red. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada. Sentí que el aire del palacio se volvía pesado, irrespirable. Cerré el sobre y lo guardé con más fuerza. Ya no era solo Beatriz, eran más. La red era más grande de lo que había imaginado. La música, las risas, los candelabros, todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Y mientras el aplauso llenaba el salón, una pregunta me desgarraba por dentro. ¿Y tú? ¿Traicionarías a un amigo cercano para salvar a tu madre, o guardarías lealtad al amigo aún sabiendo que esa decisión podría costarte la sangre de tu familia? Quise comprobar con mis propios ojos algo que me venía rondando la cabeza desde la caída. Así que una mañana, con el bastón en mano y las costillas aún resentidas, fui a la boutique donde Beatriz acostumbraba a comprar su ropa de diseñador. El lugar estaba perfumado con un aroma dulce y envolvente. Los maniquíes lucían vestidos que parecían más esculturas que prendas. Me sentí fuera de lugar, rodeada de bolsos de cuero perfectamente alineados y espejos enormes que duplicaban mi cansancio. Pero yo no estaba ahí para admirar nada, estaba ahí para buscar una confirmación. La dependienta me recibió con una sonrisa profesional, de esas que esconden prisa. Le pregunté si tenían una blusa similar a la que Beatriz había usado en mi cumpleaños. Ella asintió y sacó varias piezas del perchero, todas impecables. Con voz casual, solté, la de mi nuera se rompió, no tendría otra igual. Ella, sin pensar demasiado, me respondió, sí, recuerdo que llegó rota. Quiso cambiarla, pero ya no teníamos la talla. Sentí un escalofrío recorrerme. No era imaginación, la blusa se había dañado justo donde el hilo quedó en la moldura de la escalera. Me acerqué al espejo de cuerpo entero, sosteniendo una de las blusas con la mano. El reflejo me mostró con la tela frente al pecho, pero lo que realmente vi fue el momento de la caída. El empujón, el sonido del mármol, el grito de mi hijo. Casi se me escapan las lágrimas, pero me contuve. Compré un pañuelo de seda, no por necesidad, sino para cubrir mi rabia con un gesto de normalidad. El lujo de esa boutique me parecía una burla. Cada bolso, cada joya exhibida era un recordatorio de que Beatriz jugaba en ese terreno con demasiada soltura. Al salir, el aire frío de la calle me recibió con alivio. Caminé despacio por la acera, pensando en cómo cada detalle se unía a otro, formando una red imposible de ignorar. La ciudad seguía su ritmo, coches de alta gama acelerando por la avenida, mujeres saliendo con bolsas de compras, hombres hablando de dinero al teléfono. Yo, en cambio, sentía que llevaba un secreto tan grande que pesaba más que cualquier bolso de cuero lleno de billetes. Y ese secreto me quemaba en las manos. De pronto, la vi. Beatriz estaba ahí, esperándome en la acera, apoyada con descaro en un coche deportivo color negro. Su postura era relajada, como si hubiera salido de un spa de lujo y estuviera descansando en medio de la ciudad. Me sonrió sin prisa, con esa seguridad que la hacía ver intocable. Un tropiezo más, y te rompes del todo, me dijo en voz baja, sin apartar la mirada. Sus palabras me perforaron como una daga. Nadie alrededor escuchó nada. Solo nosotros dos. Me quedé inmóvil, apretando con fuerza la bolsa donde guardaba el pañuelo de seda. Por dentro quería gritarle que ya sabía todo, que sus mentiras estaban a punto de caer, pero no lo hice. Recordé la advertencia de Javier. Paciencia. Así que solo respondí con una mirada firme, como si mis ojos pudieran devolverle todo el daño que me había causado. Ella rió suavemente y encendió un cigarro, dejando escapar el humo como si marcara su territorio en el aire. El coche rugió cuando se subió en él, y se fue sin mirar atrás. Me quedé de pie en la calle, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a un ritmo desbocado. El lujo del motor, el brillo de las llantas,
Todo me pareció un recordatorio de la distancia que ella había creado entre su mundo de apariencias y mi realidad de heridas. Sentí un nudo en la garganta y pensé en lo fácil que hubiera sido rendirme en ese instante. Pero algo dentro de mí me mantuvo firme. De regreso a casa, abrí la caja de pruebas donde ya guardaba el trozo de tela, los recortes de periódico y las copias de cuentas bancarias. Coloqué el recibo de la boutique ahí, como una pieza más de este rompecabezas. Era un papel pequeño, insignificante para cualquiera, pero para mí era un testigo de la verdad. Esa blusa rota era la confirmación de lo que muchos querían llamar accidente. Y yo me aferraba a ella como quien se aferra a un salvavidas en medio de un naufragio. Esa noche, Javier llegó tarde. Le conté lo sucedido en pocas palabras, evitando los detalles que podían quebrarme. Él escuchó en silencio y asintió, como si todo encajara en un plan que ya venía armando. No me dio más explicaciones, solo me pidió seguir resistiendo. Cada día estamos más cerca, mamá, me dijo. Yo quise creerle, aunque la sombra de Beatriz se alargaba sobre nosotros como un aviso constante. Apagué las luces de la sala y me quedé mirando por la ventana. Madrid brillaba con sus luces de lujo, como si nada pudiera tocarla. Pero yo sabía que en medio de esa belleza había veneno, y ese veneno dormía bajo mi mismo techo. Cerré los ojos, respiré hondo y me prometí que al día siguiente no me escondería más detrás de sonrisas falsas. Porque aunque mis huesos dolieran, mi dignidad seguía intacta. Y esa dignidad era lo único que aún podía salvarnos. Acepté la invitación de Beatriz a un spa, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que era una trampa. El lugar estaba lleno de mármol beige, fuentes de agua que corrían como susurros y fragancias de aceites esenciales que pretendían traer paz. Las recepcionistas vestían impecables uniformes blancos y nos ofrecieron té verde en tazas de porcelana fina. Yo me movía despacio con mi bastón, observando cómo las personas allí parecían vivir en un mundo de lujo intocable, ajenas al dolor real. Ella, en cambio, caminaba ligera, como si fuera la dueña del lugar. Entramos a la sala de vapor, y la bruma me envolvió como un velo espeso. Apenas podía ver su silueta, pero escuchaba claramente su respiración. A veces pienso que deberías vivir en una residencia, Carmen, dijo con una calma que me heló. Me quedé quieta, el sudor bajando por mi frente, y pregunté, para no estorbar. Ella rió suavemente. Para tu seguridad, respondió. Sentí que cada palabra era un cuchillo disfrazado de consejo. El vapor ocultaba su rostro. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero no podía ocultar su veneno. Me senté en una banca de madera húmeda, con el corazón golpeándome el pecho. Fingí tranquilidad, pero mi mano derecha temblaba mientras acariciaba la toalla. Lo que Beatriz no sabía era que llevaba conmigo un pequeño grabador, escondido en el bolsillo del albornoz. Cada palabra suya quedaba guardada, cada insinuación, cada amenaza disfrazada. Me repetí en silencio que esa era mi manera de pelear, usando su propia voz como prueba. Al salir del vapor, nos condujeron a una sala de masajes. Todo estaba decorado con velas aromáticas y música suave de cuerdas. Beatriz se recostó en la camilla con una serenidad insultante, mientras yo apenas podía estirarme sin dolor. La vida sería más fácil si aprendieras a soltar, Carmen, me dijo mirando el techo, como si filosofara. Yo no respondí. Me limité a observar cómo sus manos jugaban con un anillo de oro nuevo, probablemente pagado con dinero de alguien más. Era como si cada joya en su cuerpo llevara la huella de una herencia robada. Cuando terminó la sesión, pasamos a una sala privada con sillones de cuero claro y bandejas con frutas frescas. Ella pidió un cóctel con confianza, y yo pedí solo agua. Deberías pensar en el futuro, dijo de pronto. La miré con calma y respondí, mi futuro está en mi casa, entre mis recuerdos. No necesito más. Ella sonrió como quien escucha a una niña ingenua. A veces hay que tomar decisiones difíciles para que el dinero no se pierda, agregó. En sus palabras entendí claramente. Para ella, yo era el obstáculo. Más tarde, al salir del spa,
el aire frío de la calle me resultó un alivio. Javier me esperaba en su coche, con el motor encendido. Apenas me subí, me preguntó con la mirada. Yo asentí y saqué el pequeño grabador del bolsillo. Su rostro se endureció al escucharlo. «Tenemos más de lo que pensaba», dijo, guardándolo en una carpeta de cuero donde ya acumulaba pruebas. Yo lo miré, cansada pero aliviada, porque cada día el silencio se convertía en arma y no en debilidad. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela en el altar familiar y puse el grabador junto al pedazo de tela, el sobre con recortes y las copias de estados de cuenta. Mi caja de pruebas se había vuelto mi tesoro más valioso, más que cualquier joya. La contemplé unos minutos, preguntándome cuánto tiempo más podría resistir sin que Beatriz descubriera lo que guardaba. Cerré la tapa con cuidado, como si estuviera protegiendo mi propia vida. Dormí mal, con sueños confusos en los que la voz de Beatriz se mezclaba con el humo del vapor y con los ecos de mi caída por la escalera. Desperté sudando, convencida de que lo que había grabado era suficiente para destruirla, pero también consciente de que si lo sabía, intentaría acabar conmigo de nuevo. El silencio seguía siendo la única estrategia posible. Por la mañana, Javier me llamó desde su oficina. El investigador identificó a un notario que valida testamentos acelerados. «Es el mismo que lleva nuestras propiedades», dijo con voz grave. Sentí un vuelco en el estómago. No solo era ella, era todo un sistema armado para arrancarnos la vida con sellos y firmas. Los documentos legales se habían convertido en armas más peligrosas que cualquier empujón. Guardé el teléfono, me miré al espejo del baño y toqué mis arrugas con dedos temblorosos. No veía a una anciana derrotada, veía a una mujer obligada a pelear en un terreno que nunca eligió, el del dinero, las propiedades, las cuentas y los testamentos. Y aunque el miedo seguía en mí, también lo estaba la certeza de que cada día estaba más cerca de que la verdad saliera a la luz. La invitación llegó por sorpresa, escrita en una tarjeta con bordes dorados y el nombre de Beatriz al centro. Era para una subasta privada en un palacete del centro, un evento donde, según ella, solo entraban los verdaderos conocedores del lujo. No tenía opción, debía acompañarla. El lugar estaba iluminado con lámparas de cristal que caían como cascadas desde los techos altos, y alfombras persas cubrían los pasillos. La gente hablaba en voz baja, con un aire de complicidad, como si cada palabra fuera parte de un pacto secreto. Al entrar al salón principal, me impresionó la cantidad de objetos que se ofrecían: relojes de oro, esculturas antiguas, pinturas que parecían respirar historia. Los invitados bebían vino reserva en copas altas, mientras levantaban discretamente sus paletas para ofertar. El sonido del martillo del subastador marcaba un ritmo frío, sin emoción. Yo me sentía perdida en un escenario donde todo brillaba, pero nada tenía alma. El lujo estaba en cada rincón, pero yo solo veía sombras. Me senté en una silla lateral, observando a Beatriz mezclarse con un grupo de hombres trajeados. Ella hablaba con soltura, tocaba sus hombros con confianza, sonreía como si estuviera en su elemento natural. Después del cambio de poderes, todo fluye, le escuché decir mientras se acomodaba el collar de perlas que llevaba esa noche. Mi estómago se revolvió. Entendí que hablaba de herencias, de cuentas, de vidas arrancadas como si fueran simples papeles firmados. El subastador levantó una máscara veneciana decorada con cristales, y las paletas comenzaron a moverse. La escena me pareció una metáfora cruel. Todos allí llevaban una máscara invisible, incluida yo. Fingía ser parte de la reunión, pero en realidad estaba recogiendo cada palabra como un arma. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. El precio final de la máscara fue escandaloso, y los aplausos llenaron el salón como si se celebrara un triunfo. En medio del ruido, un camarero pasó a mi lado y dejó un papel doblado sobre mi regazo. Nadie lo notó. Lo abrí con manos temblorosas y leí la frase que meló: «Mañana, firma en notaría. Aparten a la anciana». Las letras parecían escritas a toda prisa, pero no había dudas de lo que significaban. Me quedé inmóvil, con el papel oculto entre mis dedos. Sentí que el corazón se me detenía un instante. Miré a Beatriz al otro extremo del salón. Reía mientras brindaba con una copa de champán francés, como si celebrara una victoria anticipada. No sabía que yo tenía ese papel, no sabía que alguien había decidido advertirme. Quise correr hacia Javier, contarle todo, pero me contuve.
El silencio seguía siendo nuestra estrategia, aunque me quemara la garganta no decir nada en ese momento. Me refugié en un rincón del palacete, fingiendo admirar una pintura, mientras doblaba con cuidado el papel y lo guardaba en mi bolso. Sentía que ese mensaje era una señal, una pieza clave para entender la magnitud de la red. No era solo Beatriz, había más manos, más apellidos, más decisiones en juego. Cada copa de vino, cada sonrisa, cada joya que brillaba en ese lugar me resultaba insoportable. La subasta continuó, pero yo apenas escuchaba los números que subían como espuma. Mi mente se repetía una sola idea: mañana. Mañana pretendían hacerme firmar algo que borraría mi vida entera, mis propiedades, mis recuerdos, mi dignidad. Cerré los ojos un momento y pensé en mi esposo, en lo que diría si me viera en medio de esa trampa. Su voz imaginaria me dijo lo mismo que siempre me repetía: nunca te dejes arrebatar lo que te pertenece. Cuando todo terminó, Beatriz se acercó a mí con la seguridad de una reina. ¿Te divertiste?, preguntó. Yo sonreí con esfuerzo y respondí: más de lo que pensabas. Ella rió, sin imaginar que llevaba conmigo la advertencia que cambiaría el rumbo de todo. Nos despedimos del lugar como si nada hubiera pasado, pero por dentro yo ardía en un torbellino de miedo y determinación. De vuelta a casa, guardé el papel junto a las demás pruebas en mi caja de madera. Lo acaricié como quien protege un secreto vital. Mañana iba a ser un día decisivo, y sabía que necesitaba cada gramo de coraje para enfrentar lo que vendría. Encendí una vela en el altar familiar y me quedé en silencio, escuchando mi propio corazón. No era un accidente lo que habían planeado, era un despojo. Y yo no iba a permitirlo. La mañana amaneció gris, y mi pecho cargaba un peso distinto al del dolor físico. Sabía que ese día pretendían borrarme con un papel. Javier me acompañó hasta la notaría en La Castellana, un edificio imponente con fachada de mármol negro y puertas de vidrio reluciente. El interior parecía un hotel boutique, sillones de cuero, lámparas de diseño y café servido en tazas finas. Todo ese lujo era apenas un disfraz para algo más oscuro. Yo avanzaba con el bastón, fingiendo calma, pero por dentro sentía que cada paso me acercaba a una emboscada. Nos recibieron con sonrisas impecables. El notario, un hombre de traje gris y corbata de seda, se levantó al verme. «Solo es un ajuste de poderes, doña Carmen», dijo con voz amable. Esa amabilidad me erizó la piel. En su escritorio había carpetas de cuero con sellos oficiales, plumas de tinta elegante y hojas listas para ser firmadas. Yo me senté despacio, respirando hondo. Cuando me ofrecieron los documentos, contesté: «No firmo sin mis gafas». No era verdad. Mis gafas estaban en el bolso, pero necesitaba tiempo. Beatriz estaba allí, impecable con un vestido azul marino de diseñador y un bolso de cuero apoyado sobre la mesa. «Es un trámite sencillo, Carmen, no te preocupes», dijo, mirándome con la misma dulzura fingida con la que me había empujado por la escalera. Yo asentí como si creyera, pero mis manos apretaban el bastón con fuerza. Cada sonrisa suya era una amenaza silenciosa. Observé cómo jugaba con una pulsera de perlas, como si cada giro de su muñeca sellara mi destino. Mientras fingía revisar el documento, reconocí nombres de cuentas conjuntas y propiedades que había cuidado por décadas. Ahí estaba mi casa, mencionada como un activo que podía ser transferido. Ahí estaban los ahorros de toda una vida, convertidos en cifras frías. Sentí que las letras me apuñalaban los ojos. ¿Cómo podían pretender que firmara la entrega de mi memoria? ¿Cómo podían reducir mis sacrificios a números en una hoja? El silencio en la sala pesaba más que cualquier palabra. Miré a Javier, que se mantenía serio, observando cada detalle. Sabía que él estaba esperando el momento justo. En un instante, lo vi deslizar la mano hacia su maletín y sacar discretamente otra carpeta de cuero. La colocó sobre sus piernas, sin abrirla aún. Ese gesto me dio un poco de aire. No estaba sola. Él tenía algo preparado, aunque no sabía exactamente qué. Mi corazón se aceleró, consciente de que ese momento podía cambiarlo todo. El notario acomodó los documentos frente a mí y señaló dónde debía firmar. «Aquí, doña Carmen. Solo es un cambio administrativo». Su voz sonaba como miel envenenada. Yo respiré hondo, acerqué la mano a la pluma y la dejé temblar sobre el papel. «Necesito más luz»,
dije despacio, alargando el tiempo. Beatriz rodó los ojos y sonrió a los presentes, como si mi demora fuera solo un capricho de anciana. Pero yo estaba resistiendo, ganando segundos que podían salvar mi vida. En ese instante, sonó el móvil del notario. La pantalla vibró sobre la mesa de mármol, y mis ojos, sin querer, alcanzaron a leer el nombre. Era el apellido del mejor amigo de Javier, el mismo que había aparecido en los documentos de la gala benéfica. Sentí un escalofrío en la nuca. Todo estaba conectado. No era solo Beatriz, era una red con raíces profundas, y cada llamada, cada transferencia, cada firma tenía un peso mortal. Javier me miró fijo, como si entendiera que yo también había visto ese nombre. No necesitó decir nada. Su silencio era una confirmación. Me quedé quieta, con la pluma en la mano, el corazón latiendo con fuerza. El notario volvió a insistir. «Por favor, doña Carmen, aquí». Pero yo solo repetí, sin mis gafas, «No firmo». Beatriz me apretó el hombro con fingida ternura, y ese toque me quemó la piel. Era su manera de recordarme que no tenía escapatoria. La tensión en la sala era insoportable. Yo sentía que cualquier palabra podía romper el frágil equilibrio. Guardé silencio, y en ese silencio cabían mis recuerdos, mi miedo y mi dignidad. Miré el documento una última vez y pensé en todo lo que estaba en juego. Mi casa, mis bienes, mis recuerdos, mi libertad. No podía firmar. No lo haría. No aunque me costara la vida. Salimos de la notaría con la excusa de buscar mis gafas. Afuera, el viento frío de la Castellana me devolvió la respiración. Javier caminaba rápido, con la carpeta bajo el brazo. Yo lo seguía, sosteniendo el bastón con más fuerza que nunca. Sabía que esa firma pendiente era un arma cargada. Y sabía también que la decisión de no estampar mi nombre había sido un pequeño acto de resistencia que podría cambiarlo todo. ¿Y tú? Si sospecharas que un documento es una trampa disfrazada de trámite familiar, ¿firmarías para mantener la paz o te negarías, aunque eso significara enfrentar sola a todos? Regresamos al club privado unas semanas después, y aunque el lugar parecía exactamente igual, yo lo veía con otros ojos. Las paredes forradas de madera y los retratos en óleo de familias antiguas me parecían jueces silenciosos observando cada gesto. El ambiente estaba impregnado de perfumes caros, copas de vino reserva y charlas sobre inversiones. Me senté en una mesa lateral, pidiendo solo agua con gas. No quería brindar, no quería fingir. Mi silencio era más elocuente que cualquier sonrisa. Beatriz apareció radiante, con un vestido rojo de diseñador y un bolso de cuero nuevo que mostraba como trofeo. Caminaba entre los socios con la confianza de quien se sabe admirada. Se inclinó hacia mí y susurró, «Sé lo del notario». Sentí que el corazón me dio un vuelco, pero mantuve el rostro sereno. «Entonces compórtate», agregó con una sonrisa venenosa. Yo me aferré al bastón y respondí con un gesto de indiferencia, aunque por dentro me temblaban las manos. El murmullo de las conversaciones seguía girando alrededor de dinero, transferencias, propiedades en el extranjero, cuentas conjuntas abiertas a través de contactos en bancos suizos. Todo dicho en voz baja, con risas controladas, como si fuera un secreto compartido entre amigos. Yo me preguntaba cómo nadie más veía lo evidente, que detrás de ese lujo se escondía una maquinaria de despojo. Cada palabra me confirmaba que estaba en medio de un teatro donde la codicia era la única protagonista. Javier llegó poco después, fingiendo estar ocupado con una llamada. Se sentó a distancia, pero yo sabía que estaba observando todo. Vi cómo anotaba algo en una libreta discreta, escondida bajo la mesa. Su rostro serio me daba calma, porque aunque yo me sintiera sola, él estaba trabajando en silencio. Beatriz, en cambio, parecía más inquieta que otras veces. Miraba hacia los lados, como temiendo que su fachada perfecta empezara a resquebrajarse. Fue entonces cuando uno de los hombres del club, con la lengua más suelta de lo habitual, dejó escapar una frase que lo cambió todo. Sin la firma de la vieja, el plan se enfría. Me quedé helada, conteniendo la respiración. Sentí que todos en la sala podían escuchar el latido de mi corazón. Fingí mirar hacia la ventana, como si no hubiera entendido, pero cada palabra se grabó en mi memoria. Era la confirmación de que yo era la pieza clave de su juego, y que mientras resistiera, ellos no podrían avanzar.
El resto de la velada transcurrió con la normalidad de siempre: copas de champán, charlas sobre viajes, sonrisas ensayadas. Pero yo ya no escuchaba nada más. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco que no desaparecía. Sin la firma de la vieja, me dolió, sí, pero también me dio fuerza. Porque entendí que mi resistencia no era inútil. Cada negativa mía era un muro que ellos no podían derribar tan fácilmente. Cuando terminó la reunión, me levanté despacio, apoyándome en el bastón. Mis piernas temblaban, pero mi dignidad me sostuvo erguida. Sentí la mirada de Beatriz en mi espalda, dura como un cuchillo. Caminé hacia la salida con pasos cortos, pero firmes. El aire frío de la noche me recibió como un abrazo necesario. Me prometí que jamás firmaría nada que borrara mi vida. Que si intentaban doblegarme, solo encontrarían más resistencia. Ya en el coche, Javier me mostró un mensaje en su teléfono. Era del investigador. En la pantalla se leía: tenemos a alguien dentro de la red que quiere hablar. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Javier no dijo nada más, solo me miró como quien pide paciencia. Guardé silencio, aunque mi mente ya imaginaba lo que eso significaba. Alguien, desde dentro, estaba dispuesto a traicionar la red. Horas más tarde, en la soledad de mi casa, recibí un correo anónimo. El remitente no aparecía, solo un mensaje: no confíes en nadie más que en tu hijo. Los demás caen uno por uno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré la computadora y recé en silencio, pidiendo fuerzas. No sabía quién había enviado ese mensaje, pero lo que estaba claro era que la red comenzaba a fracturarse. Esa noche me costó dormir. Pensaba en el hombre del club que habló de más, en el investigador que había encontrado un informante, en Javier anotando cada detalle. Todo parecía moverse hacia una revelación inevitable. Pero también sabía que el peligro aumentaba. Porque cuando una red empieza a resquebrajarse, los que están dentro suelen volverse más peligrosos que nunca. Y yo estaba justo en el centro de esa tormenta. Aquella noche no pude quedarme en casa. El silencio me resultaba insoportable, como si cada sombra en las paredes susurrara mi nombre. Salí a caminar por la Gran Vía, donde las luces de neón iluminaban los escaparates de tiendas de lujo. Los turistas reían, los jóvenes corrían con bolsas llenas de compras, y yo avanzaba despacio con mi bastón, intentando confundir mi dolor con el ruido de la ciudad. Me sentí diminuta en medio de tanto movimiento, pero al mismo tiempo invisible, y esa invisibilidad me protegía. Me detuve frente a una tienda de velas aromáticas y compré una. Elegí una sencilla, con un frasco de cristal elegante, como símbolo de calma. Pensé en colocarla en mi altar familiar, como recordatorio de que aún podía decidir pequeños gestos de dignidad. El dependiente me envolvió la vela en papel fino, con la misma delicadeza con la que se maneja un objeto frágil. Caminé de nuevo por las aceras llenas de gente, sosteniendo ese paquete como si fuera un amuleto. Madrid brillaba como una joya esa noche. Los carteles luminosos, los teatros con sus marquesinas doradas, los restaurantes elegantes llenos de voces felices. Todo era espléndido y distante, como si perteneciera a otra vida. Me pregunté cuántas personas, detrás de esas fachadas de lujo, escondían secretos tan oscuros como los de Beatriz. El lujo, comprendí, también podía ser un disfraz. Javier me alcanzó en la esquina de Callao. Llevaba el rostro cansado, con las ojeras marcadas por noches sin dormir. Caminamos juntos unos metros en silencio, hasta que me dijo: tenemos el hilo del dinero. Pasa por una fundación falsa, luego a una cuenta en Baleares. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban preocupación. Yo apreté más fuerte el paquete con la vela, sintiendo que ese objeto era lo único puro en medio de tanta podredumbre. Nos sentamos en un banco de hierro frente a un teatro antiguo. La gente entraba vestida con ropa de diseñador, con entradas carísimas en la mano, riendo como si nada más existiera. Javier me mostró en su móvil algunos extractos bancarios, transferencias encadenadas que confirmaban la magnitud del fraude. La red no solo te quiere a ti, mamá. Han hecho esto muchas veces. Eres otra pieza en su tablero. Su frase me golpeó como un martillo. Miré al cielo de Madrid, apenas visible entre los edificios iluminados. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y miedo. ¿Y cómo paramos algo tan grande?
Pregunté con voz rota. Javier se pasó las manos por el rostro y respondió: con pruebas, con paciencia y con la verdad. Guardó el móvil y me tomó de la mano, un gesto pequeño que me devolvió un poco de fuerza. Seguimos caminando, cruzando calles llenas de escaparates que exhibían joyas, relojes de oro y bolsos de cuero como si fueran trofeos. Me preguntaba cuánto de ese brillo estaba manchado por dinero sucio, cuánto de ese lujo se había comprado con la ruina de familias como la mía. Cada vitrina me parecía un espejo cruel que me devolvía mi fragilidad, pero también mi resistencia. Más tarde, ya cerca de casa, Javier recibió una llamada del investigador. Contestó con el rostro tenso, escuchando en silencio durante varios minutos. Luego me pasó el teléfono. «Escucha», dijo. Del otro lado se oía una grabación clara, la voz de Beatriz. «Primero la madre, luego el marido». Las palabras me atravesaron como puñales. Era la confirmación que siempre había temido y, al mismo tiempo, la prueba que necesitábamos. Me quedé sin aliento, con el teléfono temblando en mis manos. Escucharla decirlo de manera tan fría, tan calculada, me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Javier me abrazó por los hombros, sosteniéndome. «Ya casi la tenemos, mamá», murmuró. Cerré los ojos y pensé que, aunque el miedo me devoraba, también había una certeza creciendo. La red se estaba desmoronando y Beatriz lo sentiría pronto. Cuando llegamos a casa, puse la vela en el altar y la encendí. La llama iluminó el pedazo de tela, los recortes, los estados de cuenta y el grabador. Todo estaba ahí, como un ejército silencioso preparado para el día final. Me quedé contemplando esa luz pequeña pero firme, recordándome que incluso en medio de la noche más oscura, siempre hay una chispa que anuncia el amanecer. Decidí que la cena del domingo sería distinta. No quería improvisar, necesitaba que todo se viera perfecto, como un ensayo para la verdad que estaba a punto de estallar. Puse la mesa con vajilla de porcelana que había guardado por años, los cubiertos de plata que habían sido de mi madre y copas de cristal que brillaban bajo la luz de los candelabros. Coloqué flores frescas en jarrones de cristal y abrí una botella de Rioja Gran Reserva. Quería que nada faltara, que el escenario fuera impecable. El lujo era mi disfraz esa noche. Beatriz llegó radiante, con un vestido de satén verde oscuro y un collar de perlas. Sonrió como si todo le perteneciera, como si la casa fuera ya suya. «Qué detalle tan bonito, Carmen», dijo, mirando la mesa como quien examina un tesoro. Yo me limité a responder: «A la familia», mientras levantaba mi copa. Javier, sentado a mi lado, repitió en voz baja: «A los nuevos comienzos». Sus ojos me dijeron más que sus palabras. Él estaba listo, aunque el miedo nos ahogara a ambos. La cena transcurrió con normalidad aparente. Se sirvió un plato de cordero con salsa de vino, y los invitados comentaban sobre viajes, bancos y propiedades. Beatriz reía, jugando con la copa entre sus dedos, lanzando frases como quien marca territorio. Yo la observaba sin pestañear, viendo más allá de sus gestos. No era solo una mujer cenando, era una cazadora esperando el momento de dar el golpe final. Y yo me repetía en silencio: «Hoy no, Beatriz. Hoy no». El piano de cola, cubierto con un mantel de seda, se convirtió en el centro de atención cuando un invitado pidió música. Toqué una melodía breve, mis manos aún torpes por la caída, pero suficientes para llenar la sala de un aire solemne. Mientras mis dedos recorrían las teclas, observé a Beatriz en el reflejo del barniz brillante. Sonreía, brindaba, y su seguridad me revolvía el estómago. Pero yo también estaba interpretando mi papel. El ensayo de la verdad había comenzado. En la mesa, Javier guardaba su carpeta de cuero bajo la servilleta, disimulando. Nadie sabía que ahí dentro estaban las pruebas acumuladas: audios, transferencias, contratos, fotografías. Cada hoja era una bala contra Beatriz y la red. Yo sabía que no podía mostrar nada todavía, pero el simple hecho de tenerlo allí, tan cerca, era un recordatorio de que nuestra paciencia estaba por terminar. Sentía que el aire se volvía más espeso, como si la casa entera supiera lo que iba a ocurrir. Beatriz, ajena a todo, comenzó a hablar de inversiones. Un conocido me ofreció una cuenta conjunta en Suiza, dicen que es lo más seguro, comentó, como si fuera una simple anécdota. Yo la miré fijo y respondí con calma:
A veces, lo seguro se convierte en trampa. Su sonrisa se congeló por un segundo, y ese segundo me dio vida. Era la primera vez que la veía perder el control, aunque fuese apenas un destello. Javier me apretó la mano bajo la mesa, aprobando mi valentía silenciosa. El reloj de la sala marcaba las 10, y con cada campanada sentí que nos acercábamos más al momento decisivo. Miré los candelabros encendidos, la mesa perfecta, el vino sirviéndose en copas. Todo parecía una escena de teatro, y yo era consciente de que pronto caería el telón. Mis huesos dolían, pero mi espíritu estaba más firme que nunca. La dignidad se sentaba conmigo esa noche, ocupando un lugar visible en la mesa. De pronto, el timbre sonó. El golpe metálico resonó en la casa como un trueno inesperado. Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos. Javier se levantó con calma estudiada y fue a abrir la puerta. El silencio en la sala era tan espeso que podía cortarse. Yo respiré hondo, consciente de que ese sonido marcaba el inicio de algo inevitable. Escuché voces bajas en la entrada, pasos firmes acercándose. Cuando Javier regresó, lo acompañaban 2 hombres vestidos de paisano, con un porte discreto pero autoritario. Nadie en la mesa entendió de inmediato lo que pasaba. Beatriz arqueó las cejas, aún sonriente, aunque un brillo de duda asomó en sus ojos. Yo mantuve mi rostro sereno, como si no supiera nada. Por dentro, mi corazón golpeaba como un tambor. Los hombres se acomodaron en la sala, saludando apenas, como si fueran invitados más. Yo comprendí que la espera había terminado. El ensayo se transformaba en acto final. Me recosté levemente en mi silla, respiré hondo y pensé en todo lo vivido hasta ese momento. La caída, las noches de insomnio, el silencio convertido en estrategia. Ahora, al fin, la verdad se acercaba a tocar nuestra puerta. La sala entera quedó en silencio cuando Javier colocó sobre la mesa de mármol la carpeta de cuero que había traído. Las copas de cristal tintinearon apenas con el golpe seco, como si hasta ellas entendieran la gravedad del momento. Beatriz lo miró con incredulidad, todavía con su copa de cava en la mano, como si aquel gesto fuera una ofensa personal. Yo respiré hondo, preparándome para lo inevitable. Sabía que cada documento guardado ahí era una pieza de verdad que derrumbaría la fachada de lujo con la que ella nos había engañado. Javier abrió la carpeta y fue sacando uno por uno los papeles. Transferencias bancarias hacia cuentas extranjeras, contratos de propiedades manipulados, grabaciones transcritas. Cada hoja caía sobre la mesa como un golpe. «Aquí está tu lujo, Beatriz», dijo con voz firme, «cristal, seda y sangre». Los invitados, confundidos, empezaron a mirarse entre sí, murmurando en voz baja. El aire olía a vino, a miedo y a traición. Yo mantuve la cabeza erguida, aunque mis manos temblaban sobre el bastón. Beatriz intentó reír, pero su sonrisa estaba quebrada. «No entiendo de qué hablas, Javier», dijo, con la seguridad de alguien acostumbrado a manipular. Él no se inmutó. Sacó el trozo de tela que yo había guardado desde mi caída, lo puso sobre los documentos y agregó: «De esto hablo. De cómo quisiste matarla para quedarte con todo». La sala se heló. Yo sentí un escalofrío recorrerme al ver ese pedazo de verdad sobre la mesa que tantas veces había acariciado en secreto. Los hombres de paisano, sentados discretamente en la sala, observaban con atención. Todavía no se movían, esperando la señal precisa. Yo los miraba de reojo, comprendiendo que no eran simples invitados, sino testigos listos para actuar. Beatriz lo notó y su seguridad comenzó a resquebrajarse. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en la mesa, como si quisiera recuperar el control a la fuerza. Pero su mirada ya no tenía la firmeza de antes. «Todo esto son mentiras», gritó de pronto, golpeando con la palma el mármol. El eco retumbó en la sala, pero sus palabras no convencieron a nadie. Javier levantó su móvil y reprodujo el audio donde su voz decía: «Primero la madre, luego el marido». El sonido se expandió como un trueno. Yo cerré los ojos un instante, sintiendo que mi alma se estremecía al escucharla sin máscara. Los murmullos crecieron, y las caras de los invitados se llenaron de horror. Me incliné hacia adelante, sosteniendo el bastón con fuerza. «Te escuchamos planear mi muerte y la de mi hijo», dije con voz quebrada pero firme. Beatriz me miró como si quisiera atravesarme,
pero ya no tenía argumentos. Cada prueba, cada palabra, cada documento estaba ahí, expuesto bajo la luz de los candelabros. Era como si la mesa de mármol, fría y brillante, se hubiera convertido en un altar de justicia. Javier sacó la última prueba, fotografías de reuniones en un hotel de 5 estrellas, donde Beatriz aparecía con los socios de la red. Todo está aquí. Y todo será entregado a la policía. Su voz retumbó con una seguridad que yo nunca le había escuchado antes. Sentí orgullo y alivio. El hijo que me había pedido silencio durante tanto tiempo ahora hablaba con la fuerza de la verdad. La tensión era insoportable. Beatriz respiraba rápido, buscando una salida. Yo me mantuve en silencio, con la mirada fija en ella. Mi silencio ya no era miedo, era dignidad. Ella lo entendió. Lo vi en sus ojos. Supo que había perdido. Las perlas en su cuello parecían pesadas, como cadenas. El lujo que había exhibido durante tanto tiempo ahora se veía vacío, inútil. De pronto, el timbre sonó otra vez. Un golpe seco que retumbó en la casa. Todos giramos la cabeza hacia la entrada. Los hombres de paisano se levantaron, atentos. Javier caminó hacia la puerta con pasos firmes. Yo contuve la respiración. Sentía que el telón aún no había caído del todo, que algo más estaba por revelarse. En la sala, el silencio se volvió absoluto. Beatriz apretaba los labios, como si temiera lo que estaba por suceder. Yo me aferré al bastón, mirando la mesa de mármol llena de pruebas, consciente de que el desenlace estaba a un paso. Todo lo que habíamos esperado, todo lo que habíamos callado, estaba a punto de explotar frente a nosotros. ¿Y tú? Cuando la verdad por fin llama a la puerta, ¿prefieres que la justicia caiga de inmediato sobre los culpables o dejar que entren todos los cómplices para verlos caer juntos? El timbre seguía resonando en mi cabeza cuando Javier abrió la puerta. Allí estaba el mejor amigo de mi hijo, el mismo cuyo apellido había aparecido en los documentos, con el rostro pálido y los ojos bajos. Entró despacio, como si arrastrara una culpa demasiado pesada. Yo lo miré y comprendí que no había venido a defenderse, sino a rendirse. En ese instante supe que la red estaba cayendo, no por la fuerza de la violencia, sino por el peso de la verdad que ya nadie podía ocultar. Los hombres de paisano lo escoltaron hacia la sala. Beatriz lo observó con furia, como si su traición fuera la última estocada. «¡Cobarde!», gritó, perdiendo por fin la elegancia que siempre la había protegido. Él bajó la cabeza y murmuró: «Todo es cierto. Ellos me usaron, y después me iban a destruir también». La confesión llenó la sala como un eco devastador. Yo cerré los ojos y pensé en todas las familias que habían pasado por lo mismo, en todas las madres silenciadas que nunca pudieron contar su historia. El notario llegó poco después, llamado por la policía. Negó, se defendió, inventó excusas, pero poco a poco su voz se quebró. Las pruebas lo aplastaban. Beatriz gritaba, juraba que era inocente, que todo era un complot contra ella. Pero las esposas brillaron en sus muñecas como el final inevitable de un lujo comprado con sangre. Los agentes la sujetaron con guantes blancos para no manchar el mármol antiguo, y ese detalle me pareció poético. Hasta la justicia había entrado vestida de elegancia. Me quedé sentada frente a la mesa de mármol, observando los documentos esparcidos, el pedazo de tela, las fotos, los audios. Todo lo que había guardado en silencio estaba ahora expuesto a la luz. Beatriz se retorcía, intentando escapar, pero sus gritos ya no tenían poder. La máscara había caído. En mis manos ya no había miedo, solo temblor de cansancio. Era el temblor de quien ha sobrevivido a su propia ejecución. Cuando la sacaron de la casa, el eco de sus tacones se escuchó por última vez en mis escaleras. Las mismas escaleras donde había intentado borrarme. Sentí que cerraba un ciclo. Javier se acercó y me rodeó con sus brazos. «Ya está, mamá. Se acabó», me dijo con voz quebrada. Yo lo abracé con la fuerza que me quedaba, dejando que su temblor se mezclara con el mío. Entre lágrimas, comprendí que el silencio que tanto me dolió había sido la única forma de llegar a este momento. Los invitados, aún confundidos, se fueron en silencio. La casa quedó vacía, solo con el olor del vino derramado y el humo de las velas. Caminé despacio hasta el piano de cola, apoyando el bastón en cada paso.
Me senté y toqué una sola nota. El sonido resonó en toda la sala, limpio y profundo, como si sellara un pacto invisible con la vida. Cerré los ojos y respiré, dejando que esa nota me abrazara. Luego me levanté y caminé hacia la terraza. Madrid brillaba frente a mí, con las luces de la Castellana extendiéndose como un río de oro. Todo parecía nuevo, como si la ciudad me devolviera lo que había intentado arrebatarme, la esperanza. Suspiré hondo y dije en voz baja: este hogar es mío. No por la herencia, por la memoria. Mis palabras flotaron en el aire frío y sentí que mi esposo, desde algún lugar, sonreía conmigo. Javier se unió a mí en la terraza y nos quedamos de pie, mirando el horizonte. Sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de alivio y orgullo. Gracias por resistir, mamá, me dijo. Yo acaricié su mano y respondí: gracias por creer que mi vida valía más que cualquier cuenta bancaria. Esa frase me salió desde el fondo del alma, como un suspiro que llevaba años encerrado. Entré de nuevo a la sala y encendí la vela elegante que había comprado en la Gran Vía. Su luz iluminó el altar, el cristal del candelabro reflejó destellos en la alfombra persa, y de pronto la casa entera respiró en calma. Caminé hasta la caja donde guardaba las pruebas y la cerré para siempre. Ya no eran mi secreto, ya no eran mi carga. Ahora pertenecían a la justicia. Apagué todas las luces y dejé solo el brillo de los candelabros encendidos. El silencio volvió, pero era un silencio distinto. No era miedo ni humillación. Era el silencio de la victoria, el silencio de la dignidad recuperada. Me senté en mi sillón favorito, cerré los ojos y dejé que la llama de la vela se reflejara en mis párpados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi casa me pertenecía de nuevo, y que mi silencio, ahora, era paz. Tendrías la fuerza de guardar silencio, sabiendo que tu propio silencio se convertiría en el arma más grande contra quienes quisieron destruirte? ¿Y si hoy te sientes traicionada, olvidada o herida por alguien a quien diste todo tu amor? Por favor, no dejes que eso marque tu destino. Tú no eres frágil por tener arrugas. Tú no eres débil por necesitar apoyo. Eres raíz, eres memoria viva, eres el corazón de generaciones enteras. Yo también lloré en silencio. También pensé que mi voz no tenía valor. Pero aprendí que hasta el silencio, cuando se sostiene con dignidad, puede transformarse en un grito de justicia. A ti, que me escuchas, aunque alguien te haya querido apartar, tu vida sigue teniendo un brillo que ninguna sombra puede apagar. Todavía hay abrazos esperándote, todavía hay mañanas llenas de luz, todavía hay belleza en tu camino. Tu dignidad es el verdadero tesoro, más valioso que cualquier herencia. Y cuando aprendes a mirarte al espejo con respeto, hasta quienes un día te despreciaron terminan comprendiendo lo que vales. Así que si alguna vez te sientes sola, recuerda, no estás invisible. Te vemos. Te sentimos. Y tu historia, sí, la tuya, todavía tiene capítulos hermosos por escribir. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este y mantener viva la esperanza en lo más valioso que tenemos, la dignidad. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una hija gritó frente a todos: mi marido tiene la última palabra, tú no pintas nada. Ella pensaba que había ganado, hasta que su madre, en silencio, tomó una decisión que le cambió la vida, le canceló su tarjeta de $17,000. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija gritó, mi marido tiene la última palabra, tú no pintas nada. Me reí. Y le cancelé su tarjeta de $17,000 ese día, porque el final es algo que no podrás olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.